Bienvenidos y bienvenidas a Visión Regional, RTC Televisión Comunal de Iquique, una nueva edición de nuestro programa para todos ustedes, quienes encuentran en este espacio una discusión, una reflexión acerca de temas que nos están afectando. Hoy día hemos invitado a la trabajadora social de la UNAP y doctora en Ciencias Sociales, Romina Ramos Rodríguez, que es académica de la UNAP, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Así es, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Un gusto que estés bien acá, Romina. Ya vamos a tener oportunidad de conversar sobre un tema central, inmigrantes. ¿Ya? Vamos a caracterizar también esto. Y también está con nosotros Mauro Sarricueta. ¿Cómo estás, Mauro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Él está encargado de la Oficina de la Inmigración precisamente y queremos conocer cuál es el desempeño, en qué está la municipalidad con relación a los inmigrantes, no solo en términos generales, sino que lo que nos interesa en términos muy particulares en el día a día de los inmigrantes. Así que me alegro que estés nuevamente con nosotros, Mauro. Y bien, pues, bien, una presentación bien acotada para que los minutos sean favorables y podamos darles a ellos el tiempo que necesitan para exponer. Estimados Romina y Mauro, el tema, yo ya lo anunciaba, son los inmigrantes. Como cuestión más general, solamente me atrevo a decir que Iquique proporcionalmente es la ciudad y por extensión la región donde hay mayor inmigrantes en relación a su población total. Eso tiene sus consecuencias importantes sobre la realidad nuestra. Romina, dentro de tu estudio, de tu tesis que has podido elaborar con relación a este tema, ¿es cierto eso que estamos diciendo? Sí, ¿Sí? ¿Tú podrías afirmarlo? Sí, es cierto. Proporcionalmente, sí, ¿no? Que la gente en la casa pueda comprender que no tiene que ver con términos de número. Efectivamente, claro. En Santiago, la región metropolitana concentra la mayor en número, pero sí porcentualmente, y bueno, eso tiene un trasfondo histórico, ¿no? Sí. Desde incluso antes de la Guerra del Pacífico ya había un peso, después de la guerra ya había un peso significativo de migrantes que ha tenido un correlato a lo largo de la historia, si bien desde el año 90 aproximadamente hasta el año 2000 no hubo un aumento significativo en la población migrante nacional y específicamente en la región de Tarapacá, sí en el último tiempo hemos visto un aumento explosivo y eso... tiene su correlato histórico y además territorial, ¿no? Estamos en una región transfronteriza, donde efectivamente hay lazos de cooperación que subyacen a la cuestión nacional. La cuestión nacional tiene sus niveles de peso de migrantes, pero acá en Tarapacá es particularmente significativo. Sí. Romina, por cierto, que esto es histórico, pero no cabe duda de que para algunos abuelos, bisabuelos que lo vivieron, claramente había... nacionalidades diferentes acá en nuestra región. Pero hoy día el fenómeno es muy diferente, porque ya está constituido hace rato el Estado-Nación. La verdad es que ahora no queda claro, ¿no es cierto?, de qué manera esa otrora era la presencia y la posición de la población inmigrante. Ahora sí, somos nosotros, el Estado de Chile, quien recibe periódicamente importantes contingentes de población. Sin duda alguna que ahí hay una diferencia. Sí. Pero como tú lo señalas, Romina, claro, la realidad va cambiando y enfrenta nuevas condiciones, las estructuras también van variando en función de aquello y las instituciones tienen que acomodarse para dar respuesta. En ese caso me parece muy oportuno que Mauro nos cuente, porque tampoco la Oficina de Inmigrante lleva mucho tiempo, sino que es un departamento joven acá. Claro, ¿Cómo es la historia de la realidad de inmigrante acá en Iquique? Claro, tomando un poco lo que comenta Romina, acá hay que entender que nos situamos geográficamente en una región transfronteriza, lo que ha tenido flujos migratorios a lo largo de toda su historia, lo hemos visto aquí en Tarapacá. Un dato importante que también lo mencionaba Romina es lo que pasa en la posguerra del Pacífico, cuando el territorio chileno, o sea, un territorio que era Tarapacá, peruano, se anexa y pasa a jurisdicción chilena. Hay un censo, por ahí un dato bastante importante, que se pasan a considerar la población peruana como extranjera en este territorio. Entonces ahí
hay un aumento en el porcentaje también respecto a los migrantes. Ahí por 1885, si no me equivoco, era este censo casi representando el 50% de la población total era migrante en Tarapacá. Y bueno, dando respuesta un poco a esto, nuestra autoridad, el alcalde Mauricio Soria, instruye en el municipio la creación de la Oficina Municipal de Migración, entendiendo como que es un tema que ha estado presente a lo largo de toda la historia aquí en Tarapacá. Lo hemos visto con, por ejemplo, la instauración de Zona Franca, durante el auge y el fin de la época del salitre, los flujos migratorios tanto internos como externos que esto provoca tanto en este territorio. Y bueno, es por eso, y obviamente también, como decía Romina, durante el último tiempo había un aumento exponencial respecto a la migración, sobre todo proveniente de Colombia y Venezuela, algo que era totalmente ajeno acá a la realidad tarapaqueña. Y bueno, en base a eso el alcalde nos instruye a crear una oficina de migración. Llevamos algo así como 6-7 meses, desde marzo recién trabajando. Obviamente estamos en una etapa de visibilización, de generar un diagnóstico también en torno a la población migrante residente en nuestra comuna y bueno, ir también viendo cómo podemos ayudar, apoyar, acompañar a la población. Principalmente hemos estado trabajando en dos ejes durante el poco tiempo que llevamos. Uno es con los flujos migratorios más recientes, que tienen un grado de vulnerabilidad mayor. No quiero generalizar, pero sí las personas que vienen obviamente de Venezuela vienen de una crisis desde su país, por lo que las historias que al menos que nos llegan a la oficina son bastante fuertes. Entonces hemos intentado canalizar algún tipo de ayuda a estas personas. Obviamente un tema que nos frena harto y es excluyente de su situación migratoria. ¿Ya? Sí. O sea, hay que entender que nosotros al ser una región transfronteriza recibimos flujos migratorios que muchas veces no entran al país de manera regular, que es algo netamente administrativo, o sea, dejando claro eso, que es que no cumplen con los requisitos que muchas veces el Estado les pide e ingresan de manera irregular finalmente. Sí. ¿Qué situación nos encontramos con esto? Es que finalmente nosotros al recibir financiamiento público no podemos estar entregando ayuda a personas que no tengan su situación regularizada, como se hace en la Dirección de Desarrollo Comunitario a través de víveres o algún otro tipo de apoyo. Lo que sí hemos podido estar haciendo es trabajar en red. Yo creo que eso es lo más importante que se ha logrado con diversas instituciones. Por ejemplo, personas que están de manera irregular pueden recibir asistencia primaria de salud o también pueden... niños, niñas y adolescentes también pueden matricularse en las escuelas públicas, que eso también lo hacemos a través de la municipalidad en colaboración con la Seremía de Educación. Entonces finalmente es como ir dando respuesta primeramente a este grupo que es una migración más nueva y por otro lado también nos encontramos ya con grupos que tienen una presencia más histórica como puede ser la comunidad peruana, boliviana, ecuatoriana inclusive, que obviamente son necesidades distintas, redes distintas también, pero que finalmente no hemos intentado, como decían, esos dos lineamientos principalmente, tanto las comunidades más establecidas como las comunidades más recientes. Sí. Oye, y han ido cambiando los conceptos también irremediablemente, ¿no? Afortunadamente hoy cada vez se habla menos de colonias, porque a propósito de esta relación del municipio con su población diversa, históricamente, hasta hace un tiempo era muy común que se hablara de colonias, ¿no? Un poco, es un término que a esta altura del tiempo ya está completamente desfasado. Sin embargo, todavía quedan ahí algunas rémoras, ¿no? No vamos a ser colonia de un país que está al lado, que es igual al nuestro. Claro. ¿Ya? Se extrapoló eso de la colonia de quienes nos colonizaron históricamente. Pero, Romina, sin duda alguna que hay diversos factores que llevan a la población a salir de su país en una decisión dramática, ¿no? Una decisión dramática. Porque no solamente es dramático cuando te vas expulsado de tu país, ya en el caso de los exilios, ¿no? Involuntarios, a las dictaduras, etc. Sino que también es dramático que en tiempos de paz debas abandonar tu país. El factor socioeconómico, sin duda alguna, que es preponderante seguramente, pero también hay otros factores que inducen a la gente
dentro de tu estudio. ¿Qué nos puede hablar de eso, Romina? Bueno, por factores socioeconómicos, sin duda, en la migración, de hecho, hay un nuevo concepto que se habla ahora de refugiados económicos, que no necesariamente tienen que ver personas que solicitan asilo por problemas políticos, sino, claro, exacto, sino que también por desastres en términos económicos y que sin duda hay un factor común, mejora las condiciones materiales de vida de las personas que migran de sus países de origen. Entonces es súper relevante también poder comenzar a concientizar a la población y también a las instituciones que existen diversos tipos de migración y que ya se considera la migración económica dentro de una categoría de refugio, en el ámbito internacional al menos. También por desastres naturales, por ejemplo. También. Tenemos muchas personas que han migrado de sus países por condiciones de ese tipo. Yo quería ser bien enfática en señalar que la migración, pues, se ha discutido mucho respecto si es o no un derecho humano a propósito de... Vamos a ir para ese tema, claro, lo queremos relacionar justamente con derechos humanos. Exacto, porque claro, cómo se concibe esta migración, sea forzada o no, entendiendo que, ojo, la migración económica también es una migración forzada, ¿no? Eso es como en panorama central. Y bueno, también afecta el tema político, el tema racial, ¿no? Por raza o por situaciones que tienen que ver con minorías, ¿no? Persecución a las minorías de la sociedad. Entonces, claro, bueno, si ya lo hablamos luego el tema de los derechos humanos, pero sí, efectivamente migrar es un derecho humano. No, pero bueno, hay que sentar esas características porque en realidad explican, ¿cierto?, de mejor manera lo que nos está ocurriendo acá. Mauro, con relación a este factor preponderante que es el socioeconómico, porque también hay que decir que hoy día los fenómenos son más disruptivos, son más emergentes. Lo digo en el sentido de que hoy día las cosas duran menos en todos sentidos, ¿ya? Por lo tanto, estos paradigmas que algunas veces se muestran exitosos, como el neoliberalismo, por ejemplo, en un par de décadas o 3 se vienen abajo. Mientras que épocas anteriores los modelos eran más duraderos. Por lo tanto, ahora caen en descrédito con mucha mayor prontitud. Y eso significa que se va a impactar severamente a las poblaciones y se generan estos cambios, estos movimientos poblacionales. Y en este sentido, Mauro, a propósito de todo el dispositivo municipal que se ha tenido que ir implementando, ¿cuáles son los mayores o más frecuentes problemas, aparte de esto de generar una instancia de regularización de la situación de los inmigrantes tarapaqueños? O sea, desde la oficina lo que observamos día a día, hemos podido identificar algunas dimensiones quizás que son más problemáticas. Bueno, primero que nada el tema de la regularización. Desde que el Estado de Chile opta por digitalizar el proceso de regularización, claro, o sea, uno circula por el centro, pasa por extranjería y visualmente no ve una cantidad importante de personas haciendo fila para ser atendidas, pero nosotros hemos podido ver que esas filas se han trasladado al mundo virtual. O sea, es decir, si antes una persona tenía que dormir una noche antes para poder ser atendida, hoy en día las personas están esperando hasta 3 meses. Entonces, ¿qué quiero decir con esto en lo práctico, para ir siendo claro? Esos 3 meses que una persona está esperando, por ejemplo, si una persona que está sacando su primera visa, quizás no le va a conllevar tantos problemas en cosas prácticas. Por ejemplo, alguien que ya tiene... ¿Cuánto dura la visa? Va a depender de cada tipo de visa, pero normalmente es de 1 año la temporaria, con posibilidad de extenderla y ya después poder optar a la definitiva. ¿Qué es lo que nos ha pasado y que hemos visto hartos casos, que nos ha tocado verlo aquí en la municipalidad? Es que las personas que ya tienen su primera temporaria postulan a su segunda temporaria, ¿ya? Para poder tener los 2 años. Y se supone que se tiene que postular a lo menos 3 meses antes de que finalice. Es decir, cuando uno lleva el 9º mes ya debe estar postulando a su siguiente temporaria. Ese proceso está tardando demasiado. Entonces muchas personas que quizás están trabajando pierden su RUT, por ejemplo. Eso que nos ha pasado en varios programas de acá de la IDECO, que hay migrantes que son usuarios de programas, ellos al perder su RUT están quedando fuera de esos programas.
Entonces se ha optado algunas veces por expulsarlos o algunas veces por congelarlo el desarrollo del programa a la espera de que pueda regularizar y obtenga nuevamente su RUT. Eso es un problema súper grande porque finalmente estamos condenando a las personas a una situación de irregularidad. No hay ningún... Después, ¿qué pasa? Por ejemplo, a uno le entregan cuando está a alguien que la va a solicitar por primera vez. Le entregan su solicitud de la visa y eso tiene una vigencia de 4 meses. Muchas veces los procesos y los tiempos que está tomando extranjería demoran más allá de esos 4 meses. Entonces, al no haber al no haber canales de comunicación correctos, porque las personas se acercan a la oficina de extranjería y es el guardia que le dice que no le pueden entregar información, que no lo pueden hacer ingresar, vemos cómo no hay canales de comunicación efectivos de cómo se le pueda transmitir la información a las personas de todo lo que es que va en el entorno del proceso de regularización o de los tipos de visado. Entonces, ese es un problema fundamental con el que se encuentran las personas migrantes, tanto el que ya está establecido como alguien que viene recién llegando. También hay que ser claro que las personas que entran de manera irregular a Chile es muy difícil o prácticamente imposible que puedan regularizarse. Claro, en esos casos. ¿Ya? Eso es importante dejarlo claro. Bueno, nosotros siempre desde la oficina llamamos a la responsabilidad. Disculpa, y en esos casos esa gente tiene que permanecer invisible. Claro, pero ahí nos hemos encontrado con un proceso bastante cuestionable incluso quizás, porque se ha estado entregando información de que hay una tarjeta que entrega la Policía de Investigaciones, que es la tarjeta de extranjero infractor, que se supone quienes permanecen de manera irregular en el país. Entonces se ha estado entregando la información de boca a boca, por redes sociales, de que una manera para poder regularizar la situación es ir a hacerse la autodenuncia a la PDI y poder a partir con ese papel comenzar a generar una regularización, cosa que se ha demostrado y que es completamente errónea, porque finalmente, ¿qué es lo que permite eso a la Policía de Investigaciones? Es tener un registro de las personas que están de manera irregular y tener una dirección donde poder notificar la futura expulsión de esta persona. Entonces, esa es una situación bastante compleja, que sería el tema de la disponibilidad de información hacia el migrante. No tienen dónde acudir. Muchas veces nosotros hemos tenido que estar haciendo asesoría respecto a toda la tramitación de los visados, y obviamente hay otras instituciones como Madre Josefa, que estuvimos hace un tiempo acá, la misma universidad, y hemos tenido que ahí, a través de un trabajo intersectorial, viendo cómo poder dar respuesta a una demanda que el Estado no se está haciendo cargo finalmente. Sí, te voy a preguntar justamente cómo se puede avanzar para que se vayan resolviendo esos nudos que hacen flaquear todas las cosas que se están haciendo. Sé que no es fácil. ¿Cuántos inmigrantes hay en la región? Un número exacto es muy difícil determinarlo, pero sobre todo lo que se maneja. Lo que se maneja, como se hablaba un poquito, ronda algo así como el 16,2% de la población total de la comuna. Que se junta con lo que nosotros decíamos al comienzo, de que proporcionalmente es la mayor en Chile. Nacional es 6.6. ¿Cuánto? 6.6, imagínate acá. Por debajo de la OCDE, o sea, tampoco llegamos a niveles que nos permitan señalar que somos un país receptor de migración como los países de la OCDE. Falta. Disculpa la interrupción, Mauro, porque precisamente acá, claro, para que un poco se conozca más la complejidad del asunto, es que a veces estos datos provocan ciertas contradicciones, porque desde el punto de vista más lego, uno se plantea y tiene la visión de que Chile es un país que atrae, país receptor, particularmente en los últimos años, pero eso no es en todo el país, ¿cierto? Y ahí nos vamos con el promedio, ¿no es cierto? Y que está por debajo, como nos decía Romina. Sin embargo, Tarapacá es 16%, y eso se nota en la calle, se nota en las escuelas, se nota en los consultorios de salud, se nota en todas partes. ¿Ya? La policía se nota. Claro. Por eso te decía yo, en qué estamos, de qué depende para lograr resolver estos nudos, ¿no? No es una pregunta fácil, ni la respuesta tampoco. Un trabajo que hemos optado nosotros, porque así como bien se decía recién, que mucha gente cree que Chile es un país receptor de migrantes cuando los datos duros nos muestran que no es así. Algo que hemos optado por hacer en la oficina es concientizar respecto a la migración, porque nos hemos encontrado con un discurso de odiosidad y bastante xenófobo hacia el migrante.
por lo que hemos optado con comenzar a derribar mitos. Por ejemplo, tomamos el área de la salud. Solicitamos, bueno, a través de la Cormudesi algunos datos referentes existe un plan migrante que era lo que se comentaba hace un rato atrás, que se les da un RUT provisorio independiente de su situación migratoria. Es decir, si está irregular igual puede tener acceso a la salud. Y quisimos saber el dato duro, cuánto efectivamente eran los migrantes que se atienden bajo este plan versus la atención general al público. Entonces era bastante importante e interesante lo que nos encontramos ahí, porque al contrastar los datos, se acercaba al porcentaje total de población migrante, que era más o menos el 16% de atenciones totales en nuestra red de asistencia primaria, coincidía. Ahora bien, por otro lado quisimos también, siguiendo con este tema de concientizar a la población, porque hemos estado realizando talleres en junta de vecinos, con funcionarios incluso de la misma municipalidad, quisimos solicitar a través de la ley de transparencia el dato duro a Carabineros respecto a cuántos casos policiales efectivamente se veían involucrados migrantes, porque uno, o sea, en la calle la gente va para allá, o como se ha dicho ahora, el ciudadano de pie muchas veces dice, no, los migrantes aumentó el delito, pero asocia el delito. También se extrapolaba este porcentaje, algo así como el 16% del total de casos policiales de este año, que era desde enero hasta agosto, involucrada efectivamente a migrantes. Por entonces, tanto, la mayoría no es de inmigrantes. Claro, la mayoría no es migrante. Entonces, eso también es algo que hemos querido hacer para ir solucionando todas estas problemáticas que afectan a la comunidad, porque... No, es interesante, es importante, porque si no hay información no hay política pública posible. Entonces, primeramente hemos decidido concientizar a la población, porque entendemos también que si bien desde el municipio se impulsa una política de integración, lo hemos visto... El año pasado algo bastante simbólico e importante fue la Caravana 60, pero lo primordial para nosotros es concientizar a las personas, porque con ese sesgo al migrante no va a poder nunca probablemente incorporarlo a su cotidianidad, incorporarlo a su territorio, etc. Correcto, no, interesante. Miren, vamos a ir a la pausa, ya, pero yo quiero dejarle una pregunta planteada a Romina, para que apenas lleguemos nos aboquemos a ver qué hay de eso. Primero preguntarte cuáles son las características de la inmigración en la región de Tarapacá, ¿ya? ¿Cómo atrae la población de Tarapacá, población que viene de otros países? Y segundo, ¿qué pasaría o qué irá a pasar en el cuadro de conflicto social que hay hoy día en Chile con relación a estos movimientos poblacionales que seguramente en algún minuto se han desarrollado por el éxito que se mostraba que Chile tenía, sobre todo en materia económica? Entonces, primero, ¿cuáles son las características propias de la inmigración en nuestra región? Y segundo, ¿qué podría ocurrir en esta dinámica a propósito de los conflictos que estamos viviendo en nuestro país? Bueno, vayamos a la pausa y luego seguimos conversando con Romina Ramos, trabajadora social, doctorada en Ciencias Sociales, académica de la UNAP, y Mauro Sarricueta, sociólogo, jefe de la Oficina de la Inmigración de la ilustre Municipalidad de Iquique. Volvemos en un rato más. Hola, soy Miguel Ángel y te quiero dar 3 consejos para que tu casa no se incendie. 1. Evita usar alargador y sobrecargarlo. 2. Revisa siempre que los cables no estén pelados. Y 3. Si ves un enchufe quebrado, cámbialo inmediatamente.
Volvemos de la pausa a Visión Regional en RTC Televisión Municipal de Iquique. Seguimos con Romina Ramos y con Mauro Sarricueta en esta interesante conversación sobre la cuestión inmigrante. Hemos tocado algunos tópicos generales, pero ahora queremos ya llegar a temas más particulares y luego al final vamos a relacionarlo como esto, derechos humanos. Las preguntas que hacía al final de la pausa, al final de la primera parte, antes de la pausa, Romina, ¿qué te parece a ti esto de las características de nuestra región y luego cómo podría afectar la situación actual? Es bien interesante tu pregunta, Víctor, porque sin duda la región tiene especificidad en términos migratorios. Por ejemplo, uno de los resultados de las investigaciones que hemos impulsado en la Universidad Arturo Prat tiene que ver con cómo la migración, particularmente la boliviana, tiene un ejercicio de circularidad. ¿Ya? No es una migración con arraigo definitivo, sino más bien son personas que vienen a trabajar por periodos cortos y se van y después vuelven, y por eso hay algunos investigadores que la han identificado como migración circular y bueno, que ocupan espacios laborales principalmente en el ámbito doméstico. Y también se ha identificado particularmente mujeres, ¿no? de nacionalidad boliviana, de contextos rurales, que vienen a trabajar en zonas francas, particularmente también en barrio industrial. Ahí se identifica una especificidad. Y también, en compañía de eso, también tiene una dificultad a la hora precisamente de lo que mencionaba Mauro, de todo el tema de la regularización. O sea, el Estado, mediante la nueva ley de migraciones, o sea, el gobierno de Sebastián Piñera, no consideró las especificidades de las regiones transfronterizas. ¿Está en trámite esa ley o ya está? Sí, o sea, tuvo la aprobación del Senado y ahora pasó a comisión otra vez con una serie de especificidades. Todavía no está promulgada la ley de... Bueno, está todo un Pero poco... Pero en términos generales, las principales ideas de esa Constitución ya están. De esa ley, sí, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara del Senado. Sí. Entonces, y claro, y ahí nos enfrentamos con una situación de personas, y particularmente mujeres, que han sido sometidas a este concepto que nosotros llamamos de deportabilidad, ¿no? Personas que, teniendo condiciones para poder regularizar, no pueden porque o sus empleadores o empleadoras no les permiten asistir a las institucionalidades para que se puedan informar e iniciar los procesos, o tienen problemas con el alto pago de las visas, tienen una migración distinta, por tanto, insisto, no es un arraigo definitivo, sino que es un arraigo temporal y una migración circular, y eso no está considerado. Nosotros creemos que hay un error de no poder haber acogido las especificidades de la migración, sobre todo en zonas transfronterizas. Las características, si bien se habían mantenido hasta el año 2015 aproximadamente respecto a las nacionalidades, hoy en día eso ha cambiado. Como decía Mauro, por ejemplo, en el proceso de regularización... Disculpe, en el caso de Bolivia y Perú, ¿se da esta suerte de circular? Exacto, son, claro, por países transfronterizos, ¿no? Que son nuestros países vecinos. Eso es la característica. Que se da esta condición específica. Pero vimos, según el proceso de regularización, que la mayoría de nacionalidades acá en Tarapacá que solicitaron esta medida fue Venezuela, Haití y Cuba. Una migración que no habíamos tenido hace 10 años tradicional, en Tarapacá. Claro, eso responde a fenómenos que también están conectados con la cuestión global. Y por eso... también uno de los mayores cuestionamientos a propósito de que Chile no se abstiene del pacto de la ONU, no sé si recuerda ese evento, fue que el pacto no obligaba a los estados ni a hacer regularizaciones masivas, como se señaló, o a recibir cierta cantidad de migrantes, como ya veíamos en el fenómeno europeo, a propósito de los refugiados, sino que más bien era que los estados trabajaran de manera coordinada para poder recibir a las personas migrantes en el marco del derecho internacional. Correcto. Y bueno, Chile ya vemos que sabe, ¿no? Pero es importante esa coordinación porque, en definitiva, los estados asumen que hay fenómenos de origen, ¿no? Que desatan esta migración, ya sea económica, política, en fin, y que de manera intergubernamental se podrían coordinar mucho mejor aquella recepción. Sí, correcto. Romina, antes de preguntarle cómo afecta el trabajo justamente en la municipalidad, estas características distintas que tienen las nacionalidades que inmigran a Chile,
Quería señalarte una cosa que leí en algún minuto, no hace mucho, de que hay imágenes, ¿ya? Y que decía el estudio de que no es la misma imagen la que proyectan los inmigrantes, ¿ya? Por ejemplo, tienen todo el derecho a decirme que estoy profundamente equivocado. Decía por ahí que cuando los chilenos y chilenas vemos a haitianos, tenemos una impresión primera frente a eso. Muchos planteaban, los que respondían las entrevistas decían, pena. Un haitiano, haitiana, la primera cosa fuerte, ¿no? Que le da pena. La sensación de lástima. Mientras que otras nacionalidades como la colombiana, por ejemplo, la mayoría llegaba a la conclusión de que daba miedo. Y así, tenían como distintas imágenes. Por eso les digo, tienen el perfecto derecho de decirme que yo y esa gente que publicó esa cosa está profundamente equivocada. ¿Qué te parece a ti, Romina, antes de preguntarle otra cosa? A ver, entiendo que y lo hemos visto por algunos medios de comunicación principalmente, que hay una asociación entre delincuencia y migración, pero no cualquier migración. Precisamente son aquellas nacionalidades que se identifican por un imaginario colectivo que se ha instalado a propósito de... Hay una cultura. Hay una cultura, pero no hay, en definitiva, como señalaba Mauro, no hay datos reales que nos digan, o sea, no es así. En el año 2018, es inconsistente eso. El 2% de la población migrante cometió delito. Y estamos hablando de delito que puede ser desde infracción a la ley de drogas, que puede ser manejo en estado de ebriedad, puede ser una falta, está todo ahí concentrado, no hay una distinción. Recuerdo que incluso el director de la Policía de Investigaciones dio a conocer eso de una manera muy clara. Sí, y él lo dijo, o sea, en Chile el 2% de la población migrante comete delito, y delito en un sentido general, bien amplio, claro. Y claro, una de lo que ha ocurrido con la migración es criminalizar particularmente a las personas de nacionalidad colombiana, ¿no? Que tiene que ver todo esto con el imaginario del conflicto armado, que son personas que tienen tipos de delitos que, entre comillas, en Chile no ocurrían. Yo ahí tomaría un poco de distancia respecto a los juicios. Por ejemplo, el tema del sicariato, ¿no? Y recordemos que han habido casos de sicariato que son de chilenos. Entonces, yo tomaría cierta distancia, creo que es un juicio. De chilenos y chilenas. Exacto, chilenos y chilenas. Sí, a propósito de un caso bien particular. Lo que pasa es que esta asociación de imágenes y que se lleva después a una conclusión de algún paper, algún ensayo, tiene que ver con esto precisamente, de cierta orientación, un imaginario que va permeando. Exacto, va permeando y va construyendo, como usted dice, una cultura. Entonces, la asociación entre migración y delincuencia está... al igual que la asociación entre migración y el uso y abuso de los recursos públicos, que han habido datos bastante serios que señalan que el gasto público en la población migrante es mucho menos que lo que la población migrante aporta, por ejemplo, mediante el mecanismo de los impuestos. Entonces hay una serie de mitos que uno tiene que intentar... Que es bueno aclarar acá. Este espacio precisamente sirve a eso, porque es bien común, es un lugar común casi que la gente diga, esta gente que no ha aportado nada a Chile, mira, saca más cosas que yo, tiene casa antes, una serie de cosas. Que es justamente lo que tú señalas y aclaras, que en realidad los datos para nada conducen a eso. Dejemos para después lo de la pregunta de cómo va a afectar este fenómeno, ¿cierto?, de la inmigración, esta corriente de inmigración, dada la situación que estamos viviendo en Chile, para preguntarle al Mauro, ¿de qué manera afecta también lo que ustedes hacen a propósito de esa diferenciación que establece la Romina con respecto a que no todas las inmigraciones son iguales? Y a eso impacta también en lo que puedan hacer las instituciones, ¿no? ¿Te has encontrado con alguna de esas cosas? Un poquito tomando lo que se conversaba, siempre hay como estereotipos respecto al migrante. Por ejemplo, algo que siempre tomamos nosotros de la oficina es por qué se categoriza de manera distinta, por ejemplo, a un colombiano o a un pakistaní que puede ser un empresario de la zona franca. Ahí no se habla que ellos son migrantes, se habla que son extranjeros. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Así como un poco las personas de Colombia, muchas desde la sociedad civil se asocia al tema del narco, por ejemplo. Por ejemplo, ahí puede ser el tema del miedo. El haitiano que viene escapando del terremoto, de la guerra, etcétera, quizás también ahí por lo mismo
el tema imagen, de la ¿no? pena. Sí. No sé, el europeo lo ven como un turista que viene y deja plata, viene y colabora. Entonces ahí vemos como los rasgos tanto de xenofobia como de xenofilia también, ¿verdad? Ahora bien, por otro lado, volviendo un poco a lo anterior, bueno, cómo nos afecta a nosotros principalmente es el tema de la regularización. ¿Por qué? Ya. Porque, bueno, y perdón si soy tan insistente en esto, pero es que el tema que ellos no estén regularizados a nosotros nos deja atados de pies, manos y cabeza, como se dice, Ya. porque no se le puede entregar ninguna ayuda. ¿Cómo hemos estado nosotros dando respuesta a esta comunidad? Es a través de convenios, por ejemplo, con organismos pertenecientes a las Naciones Unidas, como puede ser ACNUR, que trabaja directamente con los refugiados, o la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones. ACNUR, el alto comisionado para el refugio. porque no todos conocen. Claro. ¿Qué pasa con ACNUR? Justamente, Las son Naciones dos Unidas. instituciones de las Naciones Unidas, una que ACNUR en este caso se dedica al tema de los refugiados y la OIM ya a la migración más general. Sí. Obviamente hemos tenido algunas diferencias con estas instituciones. ¿Por qué? Porque ellos han querido dar respuesta, y sobre todo OIM, únicamente a la población venezolana, obviando el contexto regional y comunal nuestro que al menos a mí me ha tocado, o sea, al estar a cargo de la oficina, para mí es bastante incluso cuestionable el por qué entregarle algo a un venezolano si yo tengo personas de Perú, de Bolivia, solicitando los mismos tipos de ayuda. Entonces, Es completamente diferente a lo que se ha hecho con los haitianos. completamente distinto. Entonces, es súper complejo el cómo, por un lado, desde la institucionalidad pública en Chile, se nos ponen bastantes barreras a las oficinas municipales de migración a la hora de poder brindar o prestar ayuda, sobre todo porque entendemos que las personas, no todas, pero en gran parte, o sea, las personas que están de manera irregular tienen un grado de vulnerabilidad mayor porque no tienen acceso a muchas cosas que hay en el país, ya sean servicios, etcétera. Y hemos, como viendo cómo trabajar con ellos, como se decía hace un ratito, a través de la OIM y ACNUR, nos ha permitido entregarle canastas de víveres, nos ha pedido pack de higiene, que muchas personas, por ejemplo, viven en la calle. Ahora estamos terminando y viendo la posibilidad de generar derivaciones a algunos hostales a personas que están en situación de calle, sobre todo los que vienen recién entrando a Chile, que dejan toda una vida atrás y acá llegan con lo opuesto, como se dice. Muchos se han instalado en la playa, muchos también están en algunas plazas por el entorno de nuestra ciudad, y también ahí se está intentando generar un convenio que nos permite a lo menos darle algunos días a esas personas, a esas familias que estén también bajo un techo finalmente. Voy a la última pregunta. Antes de que nos atrape el tiempo nuevamente, voy a la última pregunta. Que decía, yo lo había anunciado para Romina, en este caso va para los dos. Nosotros estamos en una situación hace más de un mes, que es donde se han evidenciado los pies de barro que tiene el modelo chileno y que explica, ¿no es cierto?, tanta inquietud, tanta desesperanza, tanto drama. Y aquí ha puesto todo, quedado puesto sobre la mesa. Bueno, pero sucede que muchos inmigrantes llegan a Chile pensando en, como dijo una vez alguien por ahí, en el oasis de América Latina, la joya de América Latina. ¿Qué va a pasar con esto, Romina? ¿Crees tú, en términos, haciendo una pequeña perspectiva inmediata respecto de cómo va a afectar este fenómeno? Y luego en lo concreto, ¿no? Porque el nivel de demanda también va a explosionar. Yo creo que el fenómeno de, por ejemplo, la disminución de las solicitudes de visa, eso ya se materializó cuando, por disposiciones, por decreto en definitiva, se imponen, por ejemplo, visas consulares para la nacionalidad haitiana. Ya. O sea, efectivamente, ya el gobierno se hizo cargo, se hizo parte de una política restrictiva respecto a ciertas nacionalidades, como por ejemplo la haitiana, de cara al ingreso. O sea, yo creo que si este estallido social va a impactar respecto al ingreso, o sea, eso ya está ocurriendo y ocurrió desde antes. A mí lo que me preocupa es lo que vaya a ocurrir respecto a las prioridades que tiene este gobierno en materia de derechos de migrantes. Eso es lo que me preocupa, porque se ha visto un poco relegado y sin desconocer, ojo, yo creo que es importante señalar que los migrantes, las personas migrantes son trabajadores y trabajadoras. O sea, más allá de su nacionalidad. Y por lo tanto, muy interesados,
e interesadas en que se pueda resolver. Con todos los derechos y los deberes. Exactamente, derechos sociales para todas y todos, más allá de la nacionalidad. Yo creo que la población migrante está muy expectante respecto a lo que vaya a ocurrir. Pero lo que me preocupa también es cómo el Estado ha dejado alrededor de 60.000 personas que han regularizado, que aún están en esta ventana, en este campo de la deportabilidad que yo les señalaba, porque no tienen permiso para trabajar, evidentemente, y probablemente tampoco se les acepte la visa que están solicitando. Por tanto, ¿qué va a pasar con esa gente? Eso me tiene tremendamente preocupado. Son 60.000. El riesgo de que se aceleren las deportaciones. Exacto, porque ¿qué ocurre cuando, como decía Mauro, cuando las personas no están regularizadas, en definitiva hay una suspensión de derechos aquí en Chile? No es que los organismos internacionales lo señalen así, pero en concreto es muy difícil que una persona que esté en situación irregular pueda acceder. Disculpa que interrumpa, pero o sea, llegando a cosas tan caóticas como cuando se le acaba el tema del visado, no ha llegado acá casos que se le bloquean las cuentas RUT, por ejemplo, y la gente tiene sus ahorros ahí y eso queda congelado hasta que vuelvan a regularizar su situación. Mira. Entonces, claro, hay 60.000 personas que participaron en ese proceso de regularización, que el gobierno dice que fue exitoso. Yo no lo vería con tanto buenos ojos, porque tenemos una gran cantidad de personas ahora mismo en Chile que están en esta situación y por tanto expuestos a condiciones de trabajo precarias, vulneración a los derechos humanos, en fin. Lo que ocurrió en el estallido social, ahora que efectivamente hay una violación sistemática de los derechos humanos por parte de los agentes de los Estados, eso con la población migrante ha ocurrido. Y lo que pasa es que, claro, ahora se visibiliza porque es sistemático, pero la población migrante ha sido sujeta de vulneraciones de derechos humanos desde que estamos en democracia. Eso es tremendamente relevante tener en consideración. O sea, viven una doble o triple presión sobre sus derechos humanos. Precisamente, porque primero si hay problemas de derechos humanos con la población chilena, ellos son extranjeros, carecen de redes. Y sumarle otro antecedente, por ejemplo, si eres mujer, si eres una persona de piel negra, como por ejemplo haitiana, si eres madre, o sea, hay una serie de vulneraciones que, claro, que no es lo mismo como señalaba Mauro, una persona de cierta nacionalidad tiene ciertos privilegios también y eso hay que reconocerlo. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que todas las personas puedan ser sujetas de derechos y además que el Estado reconozca las diversas convenciones internacionales que ha ratificado y que no las está cumpliendo? Y debería acá existir una relación entre un organismo municipal que tiene que ver las cosas, la aplicación de política pública de manera muy concreta. Hay gente que llega con hambre, que está sin casa, que está en la calle, etcétera, y por lo tanto tiene que operar sobre esa base y con prontitud. Respecto de otro organismo, de otro ejercicio intelectual, ¿no es cierto?, como es la academia, la investigación profunda, donde vamos viendo todas estas particularidades que nos ha ido señalando de muy buena manera la Romina. ¿Qué pasa en este caso con esta situación nueva en la cual se va desarrollando en Chile, Mauro? Bueno, yo creo que las facultades que existen. Es fundamental el trabajo intersectorial, sobre todo en una comuna tan pequeña como Iquique. Por un lado tenemos la Universidad Regional, que bueno, constantemente está levantando estudio, investigación en torno a la migración, y bueno, por nuestro lado tenemos el municipio, que como muy bien dice usted, tenemos la capacidad de aplicar, tenemos las herramientas también para intervenir en el territorio, disponemos de profesionales también que están día a día en la calle. Entonces es bastante importante generar un trabajo intersectorial con datos duros de investigación y obviamente con la opción de poder intervenir en el territorio. Yo creo que yo no había tenido la oportunidad de conversar con Romina, pero espero que podamos desarrollar un trabajo en conjunto también, obviamente, desde el municipio. Que Visión Regional permita esta interrelación. Universidad Arturo Prat. Y ver también y conocer la realidad. Como hemos visto, hay pocos datos respecto, por ejemplo, a la población que está de manera irregular. Yo creo que eso se podría quizás trabajar a futuro, y comentar también que las puertas de nuestra oficina están abiertas a la universidad, y cualquier cosa que se necesite esperamos trabajar en conjunto a futuro para ir en pos del beneficio de la población migrante. Fantástico, ¿no? Además hay que aprender de todos. Sí. Todos acá en el rol que tiene, algo tiene que decir y algo va descubriendo, algo nuevo para que
se aplique bien. La escasez de recursos en nuestros países siempre es un drama y con mejor conocimiento de las cosas se puede aprovechar mucho mejor. Fantástico, como les decía, llegamos al final de nuestro programa. Siempre nos quedamos gusto a poco, pero pasó rápido, pero especialmente en esta ocasión creo que ha sido muy fructífero, pero también espero que para quienes nos están viendo sea tan fructífero. Yo creo que sí, yo creo que hoy día saben más de esto en cuanto a lo que se hace en la Municipalidad de Iquique y también lo que ha podido hacer con sus pares en la Universidad Romina Ramos, excelente profesional que tenemos acá en la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Será hasta la próxima oportunidad. Un aviso. Por supuesto. Sí, a toda la comunidad en general que nos pueda estar viendo, invitarlos también a que se acerquen a nuestra oficina. Estamos ubicados en la Municipalidad de Iquique, en el 4º piso, en la Dideco, Dirección de Desarrollo Comunitario. Esto es en la Torre Mar. Ahí consulta por la Oficina de Migración y bueno, la comunidad en general, que se acerquen, resolvemos dudas, hacemos orientación obviamente a la comunidad migrante, así que los esperamos y las esperamos a todos. Ahí están las claves dichas por Mauro Sarrecueta, el encargado precisamente de esa oficina municipal. Me despido muy gratamente de ustedes, espero que hayan tenido tanta satisfacción como yo en este diálogo con dos excelentes profesionales que tenemos en Iquique. Será hasta el próximo Visión Regional. Chao.